partes. La primera parte tiene que ver con el contexto actual. La segunda parte tiene que ver con la trama de la vida en el planeta. Y la tercera parte va a la cuestión principal. Con respecto al contexto actual, y tratando de ser lo más escueto posible, comencemos por decir que estamos viviendo una cuarentena mundial que generó un cambio muy brusco y muy trascendental, más profundo de lo que quisiéramos reconocer, que tiene características de, diríamos, de lo que se llama una situación caótica, que genera una cantidad enorme de conflictos y discrepancias y que de alguna manera nos conduce frente a una necesidad imperiosa de tratar de ubicarnos en una situación de la mayor serenidad posible, porque todo induce a suponer de que esta situación caótica es una situación creciente. Las dificultades con las cuales nos enfrentamos, se podría decir así groseramente, que son tanto materiales como psíquicas. O si ustedes quieren, dificultades que se consideran objetivas y otras que se consideran subjetivas. Lo importante es que más allá de lo que aparece como enfermedad y muerte, más allá del hecho puntual de que aparece una cuestión de crisis mundial en torno de la amenaza de enfermedad y de muerte colectiva, no tanto por la enorme cantidad de gente que se muere, porque esto no es así, ha pasado en otras épocas, por ejemplo, la peste bubónica mató a 1/3 de la humanidad civilizada, imagínense la diferente proporción, pero sin embargo, lo que se experimenta hoy en día como una crisis muy importante es esta cuestión que gira alrededor de la amenaza de muerte que tiene a todo el mundo en vilo. Pero junto a esto, lo que podríamos decir es que mientras tanto en el trasfondo de esto aparecen dificultades muy serias, que son estas dificultades que generan una situación de desorden y desconcierto, con cambios materiales, que podríamos llamar objetivos, y cambios psíquicos, que se suelen denominar subjetivos, pero que son importantísimos. Y además nos enfrentamos con el hecho de que el siglo XXI, con su desarrollo de un poder tecnológico muy grande, nacido de una ciencia objetiva, que ha dado grandes logros, frente a los logros maravillosos aparecen grandes desastres que todo el mundo menciona y que aparecen como imposibles de resolver. Cambios económicos, cambios en el ecosistema y sobre todo también crisis políticas en todo el planeta. ¿De qué dependen estos desastres? Bueno, se han subrayado distintos orígenes. El escaso desarrollo de la ciencia del espíritu, junto a los desarrollos de las llamadas ciencias duras, aparece que tanto la sociología como la política, la economía, lo que se llaman las humanidades, aparecen que no pueden responder con la misma eficacia con que se resuelven otros problemas técnicos. Esto ha llevado a una situación que todo el mundo describe como una crisis axiológica, que es una crisis, por decirlo de algún modo, una crisis en los valores. Sobre todo, cunde una cierta inautenticidad que ya se da por sentado,
Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay una enorme discrepancia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree. Y sobre todo aparece una situación muy, muy importante en donde el tema, diríamos, del pensamiento concreto, el término, lo que llamamos los psicoanalistas ecuaciones simbólicas, se lo encuentra por doquier y al mismo tiempo aparece una situación compleja, dado que muchas de estas ecuaciones simbólicas han llevado a descubrimientos geniales. De manera que no es nada sencillo diferenciar cuando nos encontramos frente a una evolución genial o a una deformación psicótica. Esto por un lado. Por otro lado, otra cosa importantísima es que característico de la época son las soluciones parciales, que solo funcionan cuando nos tenemos que enfrentar con las causalidades lineales, en donde hay una causa muy predominante, que se la reconoce, y allí hay una gran eficacia. Pero cuando se utilizan estas aproximaciones lineales, estas soluciones parciales, para resolver las realidades complejas, se desemboca en fantasías utópicas que terminan en las distopías. Esto es muy importante y para comprenderlo basta con darnos cuenta de que en este momento la civilización comete el desatino de querer resolver todo poniendo en primer lugar lo que llaman el problema número 1. Primero la salud. Pero resulta que este primero la salud ni siquiera conduce a un éxito en el desarrollo de la salud y aparece una situación desconcertante en donde por un lado conflictos, opiniones contrarias y enormes dificultades porque se intenta, diríamos, tomar un problema principal y pensar que todos los demás se resolverán después, y mientras tanto la situación se agrava. Otro punto importante que ha sido señalado, pero esto no es algo que tenga demasiada difusión, pero ha sido señalado por muchos autores, es el que la civilización, en su progreso cognitivo, ha desembocado en una verdadera mutación de las capacidades de su conciencia, lo cual genera una cantidad de temas nuevos que no puedo dejar de mencionar, aunque como ustedes comprenderán, hemos hablado de esto muchas veces, de manera que haré un desarrollo muy escueto para no apartarme del tema principal. Bueno, entre estos temas nuevos tenemos el tema que ustedes ya conocen del proceso terciario, en donde hoy en día reconocemos que no hay un proceso primario y uno secundario en el sentido de que uno es posterior al otro, sino de que ambos son inseparables y forman parte de la capacidad cognitiva biológica. Y fíjense que estoy diciendo capacidad cognitiva biológica, porque otra de las novedades es de que todo esto no puede dejar de suponerse que opera en todos los organismos vivos y no solamente en los desarrollos cognitivos de la civilización humana. Es un poco insólito oír decir que nosotros tenemos que pensar que el proceso terciario es inherente al ser vivo, pero cuando pensamos en que el proceso secundario no puede suponerse ausente en una ameba, porque separar entre un tóxico y un alimento es proceso secundario, y el proceso primario está también implícito en el hecho de que la ameba se comporta buscando, para decirlo mal y pronto, lo que le conviene, es decir, lo que considera valioso o importante, y allí tenemos otra vez la unión de proceso primario y secundario, importancia y diferencia que genera el proceso terciario y que es inseparable de la vida.
Fíjense ustedes que esto que decimos, ustedes se darán cuenta de que no es del dominio público, todo lo contrario, estamos hablando de un pensamiento muy subversivo y completamente nada consensual. Bueno, otra cuestión importantísima también es esta cuestión de que interior y exterior ya no se aplican a lo psíquico. Hay una especie de crisis de este concepto de vida interior. El espacio parece ser inherente a la idea de materia y el tiempo a la idea de lo psíquico, y el espacio es un concepto inaplicable a lo psíquico, es decir, que el alma, lo psíquico, es algo a lo cual no se aplica, no se le aplica el criterio del lugar. Por lo tanto, decir que el alma de un ser humano está dentro de su organismo es también una contradicción en sus términos. Por otro lado, está todo estamos siempre hablando rápidamente un montón de conceptos nuevos y muy subversivos. Como ustedes comprenderán, esta idea del espacio-tiempo como un continuum que proviene de la física, y la idea de que la materia es una ilusión de los sentidos, que también se maneja dentro de la física cuántica y de la física relativista, es algo que de alguna manera es muy difícil de concebir intuitivamente, carece de representaciones, por supuesto, visuales, y de algún modo se maneja a través de cálculos matemáticos, que por un lado son extraordinariamente eficaces, es decir, han permitido logros gracias a este tipo de cálculos, y por otro lado son absolutamente irrepresentables, de modo que generan una sensación de desconcierto, y además generan la idea de que entender ya no es sinónimo de claridad visual. Aparece también otro tipo de comprender que tiene que ver más con, por ejemplo, el desarrollo auditivo. Aparece que no solo el concepto, las metáforas visuales y luminosas de los conceptos, claridad, oscuridad, y sobre todo esta idea de la representación visual espacial, sino también aparecen otro tipo de representaciones en donde hay una manera de entender que no es clara, es oscura y sin embargo es valiosa y genera un tipo de comprensión diferente, más, más afín al concepto de resonancia que al concepto como por ejemplo sería determinadas vivencias que se experimentan en la oscuridad de una catedral y a través de las repercusiones sonoras de un órgano, por ejemplo. Y bueno, todo esto genera, como ustedes comprenden, una enorme cantidad de cambios cognitivos que provienen de distintas disciplinas y que de alguna manera confluyen. Aparece una crisis en el mundo biológico cuando la conciencia pasa a ser característica del ser vivo, no es más un patrimonio del ser humano o inclusive de algunos animales superiores, sino que es inseparable de la vida. Y además aparece la idea de que hay distintos tipos de conciencia, muchas veces combinados entre sí adentro de un organismo, de manera que se habla de conciencias conscientes, como con una conciencia predominante en una determinada organización biológica, con otras conciencias inconscientes de alguna manera estratificadas, o ni siquiera estratificadas, sino conectadas a través de otros modelos de conexión que ya no son las capas de la cebolla ni el árbol, sino que pueden ser, por ejemplo, los fractales o las estructuras en red. Aparece una cantidad de ciencias duales, como por ejemplo la psicofísica, la psicosomatología,
desde la medicina, la psicofísica desde la física, y también desde la psicología, la parapsicología, que siempre ha sido muy cuestionada y sin embargo cada vez más aparecen una cantidad de conocimientos que no pueden ser negados y que han sido estudiados con con muchísimo rigor. Y por último aparece desde la biología, lo cual constituye en cierto modo una gran novedad que no existía en los tiempos en donde Jepsen hablaba, hace muy pocos años atrás, de ciencias duales. Todavía no existía una nueva ciencia dual, que es la biosemiótica, en donde desde la biología surge toda la relación entre el campo de la semiología, entendiendo, mejor dicho, semiótica, entendiendo la relación entre signo y significado, pero como algo que impregna totalmente todo el mundo biológico, empezando en los niveles de los organismos más primitivos hasta las células procariotas. Todo esto, como ustedes comprenderán, genera una conmoción muy grande porque es muy novedoso y muy, ¿cómo podríamos decir? Va en dirección contraria a lo que siempre se pensó. Está también este tema que ha sido, para el cual el neologismo que usó Katia Mandoki es realmente muy logrado, porque es muy sencillo, culturaleza, para mostrar la unión profunda entre naturaleza y cultura. Se mantuvieron como dos campos separados y sin embargo hoy en día no hay natura sin cultura, pero tampoco hay cultura sin natura, es como si fueran dos caras de la misma moneda. Y por último, para decirlo así muy rápidamente, otro concepto importantísimo es que la religión está en crisis y la ciencia también, y así como la ciencia está dando origen a un modo de pensar científico completamente diferente, ya no se puede decir que la ciencia sigue los criterios planteados por Bacon. No, la ciencia, lo científico de hoy no se rige por los mismos parámetros que se rigieron desde el punto de vista racional y desde el silogismo socrático. Y del otro lado también está la religión en crisis y al mismo tiempo aparece como que esta separación entre religión y ciencia, que surgió cuando la magia se bifurcó, nuevamente tiene que volver a unirse para generar una nueva religión funcionando acorde o armonizando con una nueva ciencia, lo cual estamos muy lejos de lograrlo, pero sí nos damos cuenta cada vez mejor de su necesidad. Esto así, mencionando muy rápidamente, todo lo que está detrás de esta crisis de la civilización, que sería absurdo y completamente tonto pensar que lo único que le está pasando como crisis a la humanidad es un bichito que se llama coronavirus 19. Como ustedes comprenderán, detrás de eso está todo lo demás. Y no podemos dejar de mencionar esto mismo en relación con el psicoanálisis, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque el psicoanálisis es un producto de todo este mismo cambio que empezó ya hace muchos años, y de toda esta crisis del pensamiento racional, y de toda esta especie de vuelta a juntar, por así decir, lo racional con lo irracional, pero desde un punto de vista que no es recaer en lo irracional, sino que a falta de nombre mejor empezaron a ponerle el nombre de arracional. Y bueno, pero al mismo tiempo el psicoanálisis se ha convertido en un productor de este cambio, porque ha hecho sus propias contribuciones importantísimas, y en ese sentido no puedo dejar de mencionar una cuestión importantísima, que una vez que comprendemos lo que el psicoanálisis representó como producto del cambio, pero también como productor del cambio, nos damos cuenta de que la misión del psicoanálisis, como la de cualquier otra ciencia,
en realidad va mucho más allá del ejercicio psicoanalítico terapéutico sobre el diván, de la sesión psicoanalítica. El ejercicio del psicoanálisis, como muy bien se ve a través de la obra de Freud, ha sido el movimiento psicoanalítico y la profunda influencia del psicoanálisis en toda la cultura. Influencia que de todos modos no solo es importantísima, sino que desgraciadamente el mundo sí ha declinado ese desarrollo porque no ha terminado de identificarse claramente con el carácter subversivo del pensamiento implícito en el psicoanálisis. Fíjense ustedes la importancia de lo que estamos hablando. Tenemos que decirlo esto, y no podemos dejar de mencionar algunas cosas que enriquecen esta representación. En primer lugar, vale la pena darse cuenta que el pensamiento psicoanalítico de Freud atravesó distintas épocas, siguiendo los signos de los tiempos, de los sacudimientos culturales que ocurrieron en época de Freud. Podríamos hablar de un primer Freud sacudido por la hipocresía de la moral burguesa y por la necesidad de recuperar el valor de la sexualidad que de alguna manera generaba esa primera época de Freud en donde el psicoanálisis era, por así decir, un traer a la conciencia algo injustamente reprimido. Pero resulta que el psicoanálisis rápidamente tuvo un vuelco importantísimo en una segunda etapa de Freud, en donde en Freud ocurrió algo fundamental, que fue toda la influencia de la guerra, toda la circunstancia tanática y destructiva que generó una segunda parte en donde Freud agregó tánatos a eros. Pero además, estos signos de los tiempos que marcaron esta evolución en la cronografía del pensamiento freudiano, de todas maneras no deben opacarnos el hecho de que fundamentalmente la intuición genial de Freud, que empezó en 1895 con el historial de Isabel de R. y la conversión simbolizante, fue un acto de inspiración genial que el mismo Freud, en toda la etapa intermedia, estoy hablando de 1915, la metapsicología, hasta 1920, en donde aparece el yo y el ello y más allá del principio del placer, en esa época, ese Freud se volvió de nuevo mecanicista y cartesiano, y por último, en la última etapa, en 1938, con el esquema del psicoanálisis y la formulación de la segunda hipótesis, tuvo la posibilidad de formular específica y explícitamente su intuición de 1895 acerca de la conversión simbolizante, cuando planteó la segunda hipótesis, y allí es donde de alguna manera el psicoanálisis asumió realmente su carácter subversivo, totalmente acorde con lo que todavía no había nacido y nació después como biosemiótica. Fíjense ustedes el carácter pionero de Freud. Todo el tema de la transferencia contra transferencia y toda la inclinación de Freud a tratar de comprender la transmisión extrasensorial que se expresa en la transferencia contra transferencia, y todo ese carácter de Freud que después se fue desarrollando a través de la sincronicidad en Jung y que de alguna manera genera toda esta idea importantísima que va más allá de lo que aparece como si fuese la ciencia dura, este mecanicismo de la metapsicología con carácter simbólico de la física, el pensamiento cartesiano, todo esto que a Freud lo encasilló en una tópica y una dinámica y una economía, que él mismo se ocupó de mencionar de que no era nada esencial dentro del psicoanálisis, era un andamio que se podía retirar sin daño alguno para el psicoanálisis, cosa que no dijo de sus dos hipótesis fundamentales. Por otro lado, una cosa muy, muy importante, aunque parecería ser una cuestión menor,
es el hecho de que Freud pudiera descubrir, y esto tiene una importancia fundamental, este asunto de los actos de término erróneo, los actos fallidos, que el inconsciente tiene acceso a la esfera motora del yo con el desconocimiento del yo consciente del sujeto. Y esto me parece que tiene una importancia fundamental porque muchas veces nos permite comprender de una manera profunda el grave conflicto en el cual se ve inmersa la humanidad, porque el gran poder tecnológico que la humanidad ha adquirido le permite una capacidad destructiva que más allá del yo consciente, del consenso social, opera desde lo inconsciente, generando situaciones destructivas que profundizan la crisis. Es decir, que Edipo y Narciso se apoderan del timón de la comunidad civilizada, y a través de estas situaciones de Edipo y Narciso nos encontramos que no solo logramos lo que conscientemente queremos, sino que gracias a una tecnología poderosa estamos logrando de una manera inusitada y a contrapelo mucho de lo que conscientemente no queremos. Y esto de alguna manera es una profunda explicación psicoanalítica de la crisis mundial. Y por último, una cosa muy importante también desde el psicoanálisis es comprender que nosotros, con todas estas conciencias inconscientes que nos constituyen, llegamos a comprender de un modo nuevo, del cual nos ocuparemos en la tercera parte con mayor claridad, que lo que configura realmente una verdadera crisis de lo egoico, del egoísmo y del yo. Pasemos ahora a la segunda parte, la trama de la vida en el planeta, porque esto nos va a introducir en el tema desde un punto de vista que es bastante importante para generarnos una noción muy clara de la profundidad y de la importancia y de los enormes avances de la biología que nos han permitido desde ese ángulo coincidir con los hallazgos a los cuales nos condujo a la genialidad del psicoanálisis. Empecemos por el principio. Los vamos a condensar rápidamente en 7 puntos, este tema de la trama de la vida en el planeta. Primer punto, la necesidad de sobrevivir no alcanza para explicar la existencia de la vida, ni cuáles son los principios que orientan sus fines. Repito, porque es importantísimo comprender esto. Esta idea de que el fin fundamental de la vida es sobrevivir es una idea absolutamente reduccionista y absolutamente insostenible. Para comprenderlo así, se han intentado de 1000 maneras justificar la vida como solo necesidad de sobrevivir. Pero esto de alguna manera no cierra. Basta ver, por ejemplo, cómo se explica la hermosa cola del pavo real. Obvio, muy sencillo. Es la mejor manera que tiene de seducir a la hembra y inmediatamente el mejor pavo real seduce a la hembra y de alguna manera se cumplen los designios de la perpetuación de la especie. Sí, pero esto no explica por qué a la hembra la seduce la belleza, por ejemplo. No explica para nada esta cuestión, y tal como lo ha señalado tan elocuentemente Portman, hoy sabemos de que sin el arte y sin los conocimientos y sin la estética no comprendemos mucho de todo esto, y que esto tiene que ser integrado con lo artístico para poder entender. Como lo dijo alguna vez Lorenz, o lo entendemos por identificación o no entendemos nada. Segundo punto, más allá de vivir indisolublemente ligados con otros miembros de la misma especie, cuestión importantísima, que como veremos luego, se ha negado en la edad moderna de una manera realmente absurda,
sobrevivimos como integrantes de organismos mayores. Es decir, no se trata solamente de que los seres humanos nos relacionamos unos con otros en un contexto social. No, nos relacionamos unos con otros de tal manera que formamos parte de un organismo que tiene diríamos, sus propias intenciones y metas que para cada uno de nosotros individualmente son incomprensibles. Pero además, nosotros mismos somos seres compuestos internamente por la interrelación de otros seres vivientes que continúan viviendo dentro de nosotros del mismo modo que nosotros continuamos viviendo adentro de un megaorganismo que es la biosfera completa. Tercer punto. Cada uno de nuestros órganos es un continente geográfico, dentro del cual conviven diferentes pueblos celulares, que se dedican a distintas industrias, en un permanente intercambio. Fíjense, un corazón o un hígado trasplantados pueden sobrevivir en otro organismo cuando el huésped lo acepta. Hasta tal punto, estas comunidades son independientes del organismo en el cual están insertas. Si no fuera así, sería imposible trasplantar un riñón de un ser humano a otro. Somos entonces una población de los microbios que nos constituyen desde el momento evolutivo en que aceptaron convivir en una sociedad pluricelular. Buena parte de nuestra digestión corre a cargo de nuestras bacterias. Nuestro papel se reduce a crear las condiciones para que ellas vivan en nuestro interior. Cuando un hombre se traslada, los billones de seres que forman sus órganos se trasladan con él. Cuando respira, una nube de microorganismos que constituye una biota tan prototípica como lo son sus huellas digitales, lo envuelve. Muchos de los seres que mientras vive emana, viajan hacia otra persona y a veces se quedan para vivir allí. Otro punto. Hoy sabemos que la abeja reina no gobierna la colmena y que las agrupaciones de algunos insectos que hasta ayer llamábamos sociales constituyen en realidad superorganismos con una inteligencia propia. Es decir, lo mismo que acabo de decir, que nosotros dentro de la comunidad civilizada somos como las abejas de una colmena. En una pequeña mancha de muy pocos centímetros, una cantidad de bacterias cuyo número es mayor que el número de seres humanos que habitan la Tierra, en una pequeña mancha, una cantidad de bacterias cuyo número es mayor al número de seres humanos que habitan la Tierra, se constituye como un verdadero organismo superbacteriano que es sensible en su relación con el entorno y dentro de ese organismo también se distribuyen las funciones de manera que los que están en la superficie trabajan distinto de los que están en el interior. En los organismos más complejos, una enorme cantidad de neuronas se interrelacionan para formar un cerebro en el que no existe una neurona presidente. Un bosque es un sistema ecológico y la biosfera entera constituye una trama que se integra en el ecosistema del planeta, configurando una complejísima red. Los seres humanos convivimos en ciudades de una manera similar y compleja. Nuestras comunicaciones han ido creciendo hasta construir un Internet cuyo ejercicio funcional, tal como sucede en un cerebro, es presidido alternativamente por distintos conjuntos de sus integrantes, por distintos nodos que adquieren preeminencias transitorias, exactamente como los influencers de Internet. Otro punto. Voy por el quinto, así que ya pronto terminamos. Una multitud de fenómenos conocidos desde antiguo
que no pueden explicarse por obra de una selección natural, como quería Darwin, como por ejemplo la fecundación de algunas flores con la interesada colaboración de ciertos insectos o de pájaros, conducía hacia una interpretación en términos de una inteligencia ecosistémica que desde la ciencia no nos sentíamos en condiciones de asumir. Quiero recalcarles a ustedes que hoy en día ya se empieza a asumir esta inteligencia ecosistémica absolutamente trascendente e incomprensible para sus integrantes separados. Veamos esto, a ver si se lo podemos atribuir le podemos atribuir al virus esta inteligencia. No debe ser casual que el virus de la rabia, cuando infecta al perro, lo conduzca a morder, ya que el virus se acumula en la saliva, desde donde se propaga cuando es inoculado mediante la mordedura. No se trata de un fenómeno casual, ni de un episodio aislado. A las ratas les desagrada fuertemente el olor del gato, y cuando lo huelen se alejan. Pero cuando el toxoplasma afecta a su cerebro, súbitamente aman ese olor, abandonan su fobia y se aproximan a él. El resto de las funciones de la rata no son afectadas por el toxoplasma invasor. Solo reajusta el cerebro del roedor para facilitar que el gato se lo coma, ya que de ese modo el parásito logrará su objetivo. Ahora yo les pregunto, ¿qué les convence más? ¿Pensar que esto es producto de la inteligencia del toxoplasma? ¿O pensar que esto es producto de una inteligencia que trasciende al toxoplasma, al gato y al ratón? Como pasa con la fotosíntesis o como pasa con la fecundación de las flores por los insectos. Sexto punto. Desde que pensamos que lo que llamamos somático y lo que llamamos psíquico son como dos caras de una misma moneda, ya no es necesario encontrar un mecanismo o un lugar a través de los cuales podamos saltar de un lado al otro. Somos siempre un organismo unitario que se manifiesta a la contemplación humana con distintas cualidades y lo único que salta es la mirada, o si ustedes quieren, la conciencia. Lo que nos urge, en cambio, ahora, es comprender la crisis en la cual nos precipita un anacrónico concepto de individuo, o mejor dicho, de persona, que en la biología de hoy ya no se sostiene. Es una tarea de nuestro horizonte actual. Tan difícil como fue otrora aclarar el problema mal planteado del misterioso salto entre el cuerpo y el alma, cuando nuestras arraigadas intuiciones lo dificultaban. Ahora nuestras arraigadas intuiciones nos dificultan escapar del concepto del individuo humano para poder comprender esta cuestión de la cual estamos hablando. Cuando los humanos vivían en comunidades como la tribu y en un mundo mágico, las particularidades de cada uno tendían a quedar subsumidas en las normas de una convivencia colectiva. Por eso, no cabe duda de que el progreso en la noción de un derecho individual, que ocurrió íntimamente vinculado con el desarrollo del pensamiento lógico, constituyó un escalón enorme en la evolución de la humanidad. Pero tampoco cabe duda de que ese progreso ha dejado atrás su punto óptimo y ha ingresado en una exageración malsana que afecta a nuestra convivencia de una forma grave. ¿Qué duda cabe frente a lo que estamos viendo, que la humanidad parecería estar rigiéndose detrás de condiciones hipócritas de un presunto altruismo? Parecemos estar viendo por doquier un sálvese quien pueda. Bien, pasemos a la tercera parte, que es la que realmente intenta, diríamos, quedar descripta brevemente con el título La gente que nos constituye. Más allá de la biosemiótica de la colmena,
es necesario que nos ocupemos brevemente, lo más brevemente posible, porque me interesa que podamos dialogar, algunos tópicos. Primer tópico importante, ser o estar vivo. Nos enseñaron en la escuela primaria y aún secundaria que algo vivo es algo que nace, crece, se reproduce y muere. Como ustedes comprenderán, esta antigüedad hoy en día no le convence a nadie. De allí pasamos a la segunda cuestión, que es estar vivo. La automovilidad y la intencionalidad es la descripción. Y allí pasamos también con los excelentes desarrollos de Maturana a la idea de la autopoiesis. Un ser vivo es un ser que se construye a sí mismo. Bien, esto es muy bonito, pero cuando nosotros empezamos a profundizar en la cuestión y queremos diferenciar en la idea de por qué decimos que el tic-tac de un reloj y el movimiento de la aguja no es un mecanismo que no está vivo, y en cambio la cucaracha que se escapa cuando intentamos matarla nos impresiona fuertemente como un ser vivo, decimos claramente que el reloj no sabe que está vivo y la cucaracha sí, que el reloj de alguna manera no le importa seguir funcionando y a la cucaracha sí. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que estamos identificando la vida con la conciencia de sí mismo, que esta idea del uno mismo, esta conciencia que se llama self, esta idea que tiene dos representaciones en el psicoanálisis clásico, el yo es ante todo un ser, la idea del esquema corporal, ¿no? del ser espacial, pero también un ser en el tiempo, un núcleo invariante, es lo que de alguna manera se considera como reconocimiento de uno mismo. Bien, esta es la primera formulación, la formulación que identifica entonces la vida con la conciencia de sí mismo. Pero entonces estamos diciendo que la conciencia de sí mismo y esa sensibilidad es inherente a todo ser vivo. Por supuesto, esto es lo que afirma la biología hoy. Y sobre todo esta rama de la biología que se ha desarrollado con una pujanza muy importante, tan importante como se desarrolló en su hora el psicoanálisis y la medicina psicosomática. Y bueno, y allí tenemos entonces que la conciencia es inherente a la vida, inseparable de la vida. Obviamente con esto no estamos diciendo que todas las conciencias tienen características iguales, pero sí esta conciencia de sí y esta sensibilidad frente al entorno y esta capacidad de interrelacionarse con el entorno. Y esto nos lleva a un punto importantísimo. Durante meses, o más que meses, años, traté de comprender a qué se refería Ortega cuando decía que tuvo que estar preso en la cárcel de Cannes 10 años para poder liberarse. Y también, ¿qué quería decir Schrödinger cuando decía que lo que Kant sostenía era una extravagancia? Por fin he llegado a comprenderlo justamente a partir de estos conceptos, porque la idea y ustedes comprenderán que Kant se apoderó mucho, diríamos, del pensamiento, el pensamiento de Kant se apoderó mucho del pensamiento de Freud, ¿no? Esta idea de la cosa en mí y la cosa en sí absolutamente incognoscible. Y al mismo tiempo, ¿cuál es la extravagancia? La extravagancia es que si fuera así, no estaríamos vivos, que de alguna manera estamos construidos de tal modo que en la enorme mayoría de nuestra interrelación con lo que nos rodea, acertamos en el conocimiento y podemos por eso sobrevivir. Y con esto pasamos a otro punto de los que es importante ir
teniendo en cuenta un punto mayúsculo. Hablemos un poco del yo. Primero tenemos el yo como esta gran dicotomía, diríamos en la obra teórica freudiana, en donde el yo de pronto es una agencia, una instancia psíquica, como lo es el ello y como lo es el superyo, como si fueran órganos, obviamente órganos psíquicos, no órganos físicos, órganos, instancias, agencias, que se reparten, diríamos, las funciones del organismo. Y este yo agencia es la instancia psíquica que ejerce las funciones. Ejerce la percepción, ejerce la sensación, ejerce la memoria, ejerce la motilidad y no se dice, pero está implícito, ejerce la conciencia. Porque desde esta concepción el yo, por así decir, es el organizador de las funciones, el administrador. Bien, esto es un concepto, como ustedes comprenderán, bien mecanicista, por más que no se diga, no se hable de un yo material. Pero del otro lado tenemos realmente el yo metahistórico, ¿no? El yo metapsicológico en el sentido metafísico. El pronombre personal, diríamos, el uno mismo. Este yo es fundamental. Y ahora vayamos a ocuparnos de tres instancias fundamentales, A, B y C, de este yo pronombre personal. En la primera tenemos el yo típico del desarrollo humano que caracterizó la Edad Moderna, se inició con el Renacimiento, después de la Edad Media y después de la crisis en donde la magia abdicó en favor de la ciencia y el pensamiento mágico se hundió para dar lugar a un pensamiento lógico predominante. El yo de la Edad Moderna coincide con las mónadas de Leibniz, que son inseparables en parte, son átomos, en el sentido primitivo del átomo que era indivisible. Átomo quiere decir que no se divide. Las mónadas son solamente iguales a sí mismas, tienen una esencia propia, incontaminable. Primero, de esta manera, es esta concepción del yo que primero es y luego convive. Y cuando convive, tiene que tratar de convivir respetando su íntima esencia. Perciban cuánto de esto se ha metido en la psicología del yo, en la necesidad de reforzar el yo, en la importancia de respetarse a sí mismo, que no tiene nada de malo respetarse a sí mismo, pero estoy hablando de un planteo que se transformó en unilateral y exagerado y que conduce a la idea de que en última instancia el sujeto es egoísta y que fundamentalmente esto es saludable y que el yo, la primera prioridad del yo es salvarse a sí mismo. Esto subyace a la idea de realización personal, de la primacía del ego y la idea de los intereses del yo, que también está presente como una natural egoísmo de la vida que se preserva a sí misma y que de alguna manera yo creo que está claro que es una exageración y que, bueno, no me voy a meter ahora por ahí porque sería un poco más largo, pero hay muchísimas cuestiones que permiten dudar de esta idea de esta importantísima constitución yoica. Pero ahora vayamos al yo, diríamos al otro tópico, el tópico B, el yo arracional. ¿Qué es el yo arracional? Es el yo que ha surgido del mismo psicoanálisis como pensamiento revolucionario y que ha surgido también de todo este cambio epistemológico fundamental, que es un cambio en la conciencia, una mutación de la conciencia. En primer lugar, es un yo que se constituye conviviendo. No es que primero es y después convive. Empieza a convivir, por así decir, el primer acto de convivencia es el primer acto de constitución yoica. Son absolutamente coetáneos.
La mejor idea para comprender esto es la metáfora del vórtice del lavatorio cuando se desagota y aparece allí el vórtice como, con una refracción diferente al agua de todo el lavatorio y se mueve ahí como si fuera un torbellino que a uno le parecería que casi como tiene una refringencia diferente, se lo ve como si fuese un organismo separado del agua del lavatorio. Es lo mismo que pasa en una tormenta con un tornado y esa columna gris que avanza y uno tiende a pensar que el tornado es la columna gris, pero 100 metros antes de que el tornado llegue, ya hay una casa que se está despedazando, porque para que ese tornado tenga esa columna gris, toda la atmósfera alrededor está girando. Y lo mismo pasa con el agua del lavatorio. Es decir, si nosotros quitáramos el agua del lavatorio, desaparece el vórtice. Bueno, a ver si me puedo explicar. Esta es una hermosa metáfora para decir que así lo que nosotros somos, nosotros creemos como en la columna del tornado o el vórtice del lavatorio, nosotros creemos que somos ese yo constituido de ese modo, como si se pudiera aislar de los otros seres que nos rodean y como si el yo estuviera limitado por los límites de la piel, el yo psíquico. Y esto es un prejuicio perjudicial. Y con esto llego al centro del título de esta charla de hoy. Los seres significativos en mi vida son los que me constituyen, pero no los que me constituyeron. Los que me constituyen me continúan constituyendo segundo a segundo. Y si no fueran otros, si no fueran estos los seres significativos en mi vida, y fueran otros, también yo sería otro, y me estarían constituyendo de otra manera. Y esto es una situación mutua. Si desaparezcan, desaparezco yo como soy. Tal vez pueda ser otro con otros, pero tampoco podría ser solo, absolutamente solo. Desaparecería como una abeja que se muere cuando desaparece la colmena, y no se muere de hambre ni de sed, sino, como dice Maeterlinck, de soledad. Yo no soy ellos, por supuesto que no soy ellos, pero existo por y para ellos. Sin ellos dejo de existir. Esto no es tan claro. Todos tenemos a creer de que podríamos tal vez existir, aunque sea media hora, por así decir, pero en realidad estamos sostenidos, como el vórtice del lavatorio, por estos seres que nos constituyen. Es la gente para qué y para quién vivimos. Y una cosa que no dije con claridad cuando escribí el libro, es que si bien separamos estas dos cosas, el para qué y el para quién, en el fondo son dos caras de la misma moneda. Y ahora, por así decir, cabe decir un poco más, el punto C, que mi ello, ese ello, que parece ser una instancia psíquica de mi organismo, ese superyo que parece ser una instancia psíquica de mi organismo, e inclusive el yo inconsciente, aún el yo inconsciente que una vez fue consciente, que ahora está reprimido, en realidad no son partes de mi organismo. En todo caso, también ellos están constituidos en relación con el entorno, y en realidad con respecto a mí, son mi entorno. Por eso el lenguaje siempre lo dijo, no son suyo, el ello suyo, no es el suyo, es suyo o su ello o su superyo, pero el superyo no es suyo. El verdadero yo es el yo coherente, el otro fue su yo, tal vez pueda volver a hacerlo, pero mientras permanece inconsciente no es su yo. Por eso son el entorno constitutivo imprescindible, como el vórtice del lavatorio, son un entorno imprescindible, pero no son su yo. Y con esto quiero decirles que el equívoco de Freud, un equívoco completamente natural, Freud fue un hombre de la edad moderna, empapado hasta la médula de todo este pensamiento, fue genial lo que hizo y tuvo la capacidad y la lucidez
de hablar de la tercera injuria narcisista. Estuvo la primera, que era la cosmogónica, la segunda, que fue la biológica, la de Darwin, y la tercera, que es la psicológica, y dijo: el yo no es el dueño de casa. Pero fíjense ustedes, en el artículo donde habla de esto, que se llama Una dificultad del psicoanálisis, fíjense el párrafo equívoco que escribe: no estás poseído por nada ajeno. Es una parte de tu propia vida anímica la que se ha sustraído de tu conocimiento y del imperio de tu voluntad. Y después de una serie de cosas que dice, pero no las cito todas, dice: la culpa reside en ti mismo. Yo creo que acá Freud, sin darse cuenta, está sucumbiendo de nuevo a la idea. Porque es cierto que de alguna manera está muy cerca de mí, pero no es lo mismo hacerlo queriendo que hacerlo sin querer, aunque sea queriendo inconsciente. Bueno, esto es muy importante, y con esto termino, porque quiero hacer una adenda doble en realidad, o triple. Todo esto conduce a una nueva concepción del dilema insoluble que agitó tanto tiempo a la filosofía, de si estamos determinados o somos seres libres. A mí, como ustedes saben, me convence la tesis de Schrödinger, y nunca más que hoy. Hoy me convence mucho más. La idea es de que hay una conciencia universal, que lo que cada uno siente como conciencia propia es su participación en la conciencia universal, que estamos construidos así, con esta ilusión tenaz de que somos libres. ¿Por qué? Porque como partes, si es cierto, como se afirma desde distintos ángulos una y otra vez, que vivimos en un mundo donde cada cosa depende de todo lo demás, entonces las partes estamos ineludiblemente determinadas. Y el todo, el conjunto entero, no puede ser nada más que libre. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna otra cosa con la cual quedar determinado. Si es el conjunto entero, no puede ser otra cosa que libre. Entonces, la tesis de Schrödinger es que lo que nosotros sentimos como libertad individual es nuestra sensación de que somos los dueños de esta, diríamos, libertad del universo que opera a través nuestro, y esta es la ilusión con la cual estamos construidos. Schrödinger dice que para él es la única manera de conciliar dos opuestos. A mí me ha resultado siempre convincente, y por otro lado no he encontrado ninguna otra tesis mejor. Por último, la última cuestión: queda abierto el tema de la justicia dentro de un universo inteligente, pero esto será para otra ocasión. Muchas gracias.